llamo Albino Calvo Mellado y nací el día 12 de septiembre de 1936 en un pueblo de la provincia de Guadalajara llamado Salmerón. Y aquí quiero contar mi triste historia, que habrá habido algunas que hayan sido peores todavía, pero la mía ha sido muy triste y muy dramática. En principio, mi pueblo estuvo, durante toda la guerra, estuvo tranquilo. Allí no había pasado nada porque estaba en zona nacional, o sea, en zona republicana, pero solamente, nada más terminarse la guerra, un tío mío, hermano de mi madre, que había estado en las oficinas de reclutamiento el día 3 de abril de 1939, cinco hombres del pueblo, falangistas, ayudados por las fuerzas que habían dejado allí, fuerzas marroquíes que habían dejado allí, se llevaron a mi tío y lo asesinaron ese día. Luego daré todos los detalles. Eso fue la primera desgracia. Asesinaron a mi tío. A los 10-12 días detenían a las mujeres, veintitantas mujeres allí del pueblo, entre ellas a mi madre. Las llevaban a la iglesia, les hacían fregar la iglesia de rodillas, les cortaron el pelo al cero a todas, las hicieron tragar el famoso aceite de ricino y las daban todos los días una vuelta por todas las calles del pueblo más principales para mofa y escarnio de esa mala gente, porque no se le puede llamar que tuvieran una ideología u otra, solamente eran mala gente. Eso fue algo que yo no lo vi, aunque estaba allí, lo vi, lo vería, no me dejarían verlo, pero me lo puedo imaginar. Y eso, una madre, pues que le hagan eso, no, bueno. Después detuvieron a mi madre, a mi tío, un hermano de mi padre, a mi padre y a mi abuelo. Los llevaron a la cárcel de Guadalajara. Mi madre tenía un niño, un hermano mío, de 5 meses, y le estaba dando el pecho y se lo llevó con ella a la cárcel. Pero claro, las condiciones que había en la cárcel, tenían que dormir hacinados en las basuras porque eran cuadras donde los metían, y el niño, aparte que mi madre se le cortó la leche porque no comía, en fin, se le cortó la leche, y viendo que su hijo se le moría, llamó a mi abuela para que se lo llevara a casa a ver si podrían salvarlo. Ella seguramente que cuando se lo entregó a los brazos de mi abuela pensaba que ya no lo volvería a ver más, como así ocurrió. Esa fue la segunda víctima. Estuvieron allí en la cárcel, una cárcel que era un convento, el Carmen se llama. Allí estaba mi padre, el hermano de mi padre, mi tío, mi abuelo, y mi madre estaba en la misma cárcel, pero en otra zona de mujeres. Los domingos se veían, tenían que ir a misa y se veían, las mujeres las ponían allí, los hombres aquí, claro, se veían y se hacían señas y cosas. En una ocasión a mi madre le pasaron una nota, y viendo que un carcelero, viendo que tenía un papel y lo estaba leyendo, le dijo que qué era eso. Enseguida mi madre se lo comió y le dijo: ahora si quieres me lo sacas de la... Bueno, allí estuvieron hasta últimos de año. El día 1 de julio, el día 1 de enero, a mi abuelo lo trajeron aquí a Madrid, aquí bien cerquita, a la Ronda de Atocha, en el número 21, otra iglesia. Ahí estuvo también preso hasta el día 19, que lo sacaron, esto era en enero, el mes de enero de 1940 ya,
que en esos días, documentado está, que hicieron unos fríos y unos hielos de hasta 20 y tantos grados bajo cero. Los llevaron en trenes de estos borregueros a Burgos. Tardaron 1 día y medio en llegar. Cuando llegaron el que no había muerto por el camino estaba a punto de morir, entre ellos mi abuelo. Mi abuelo escribió una carta el día antes de morirse, que ha llegado a Burgos, pero que ha llegado muy, muy decaído. Y esa misma noche se muere. Se muere congelado como otros 5.000 que murieron en una semana en Burgos. O sea, no es que... En fin, allí en un patio como estos, pues allí lo dejaron para evitarse las balas, para que se murieran sin tenerlos que matar. Esa fue la tercera víctima. Y mi madre, claro, que la política que tenían de dispersión y de ver cuando estaban agrupados, por lo menos moralmente tenían alguna ayuda, pero enseguida los dispersaron. A mi madre se la llevaron también en la misma fecha, también pasó por aquí, por la cárcel esta, se la llevaron a Durango. Se la llevaron a una prisión que no era una prisión, era también otro convento, en Durango, en la provincia de Bilbao, en Vizcaya. Mi madre tenía 1 año de condena por haber pertenecido al Socorro Rojo y auxilio a la rebelión. Esa era la sentencia que las tengo, que se pueden comprobar. Bueno, mi madre, después de haber perdido a su hermano, a su hijo, a su padre, mi abuela, cuando fue a recoger al niño a Guadalajara, le tuvo una picadura de una mosca en el brazo, y a consecuencia de eso estuvo 3 meses con una fiebre que casi no conocía. El día que se murió mi hermano, su nieto, a los 3 días de llegar al pueblo, no se enteró, estaba con unas fiebres que no... Bueno, pues tuvo que estar otros 3 meses en el hospital de Guadalajara. En las cartas que hay, ya las iremos, hay unas, después que tenían todo embargado, no podían disponer de ninguna de las tierras para venderla y eso, tenían una escasez económica que era tremendo, no había manera de... y el hospital costaba, me parece que eran 7 pesetas todos los días. Hay un comentario de una señora del pueblo que iba allí a verla todos los días y le decía que no le querían dar el alta, porque escribe en el comentario, dice, porque es que 7 pesetas todos los días son muy buenas en aquellos tiempos, y eso para que no le den ni el pan, que tiene hambre, y estar todas las noches matando chinches, y no le daban el alta porque estaban cogiendo el dinero, cuando no, bueno. En el mes de abril, y mi madre estaba ya, porque había rumores, luego claro, lanzaban rumores que si los iban a soltar, que se los iban a liberar y qué tal, y eso era otra zozobra más, porque era mentira, porque mi madre llevaba ya 4 meses pensando en que la iban a liberar para ayudarles, pero nada, hasta que no llegó el día 1 de junio, que se le cumplía la condena, no la liberaron. El día 23 de abril a mi padre lo sacaron a fusilar, entre otros cuantos. Mi padre se logró zafarse un poco y se escapó de la camioneta donde lo llevaban, se tiró, salió corriendo y entró en una callecita, en un callejón que ya no tenía salida, y allí lo cogieron. Mi padre no fue fusilado al amanecer como todos, sino que ya como con la cosa esa que había pasado, se hizo cargo la Guardia Civil, y la Guardia Civil fue la que lo asesinó. Y esa es la 4ª víctima. Luego quedamos todas las víctimas siguientes, a la mujer de mi tío, que asesinaron allí en el pueblo. Habían quedado dos huérfanos, y claro, con la miseria que había, con las necesidades, en fin, de pena y de todo, murió en el año 43, en el 1943. Habían quedado dos nietos, 2 niños, y se los quisieron llevar
se lo quisieron llevar a esos colegios que leccionaban y daban las consignas y cómo vivían esos niños, que eso era mejor matarlos que dejarles vivir como vivían. Y hay gente buena también en todos los lados. El cura del pueblo, el cura que entonces le dijo a mi abuela, dice, si ustedes pueden darles solamente un cachito de pan al día a los niños, no consienta que se los lleven, porque eso no saben ustedes lo malo que es. Entonces los niños quedaron allí, éramos ya 4 huérfanos, yo, mis 2 primos y una niña que era mayor, que tenía en aquel tiempo ya tenía 8 años, que había muerto habían muerto sus padres antes de la guerra, de enfermedad, no fue antes de la guerra, habían muerto de enfermedad y estaba viviendo pues en casa. Era un regalo que tenían en casa la niña y bueno, los tíos mis tíos eran 3 hombres y 2 mujeres, más la que había muerto, que eran 6 en total de familia. Total que la niña esta era un regalito que tenían allí y luego ya, claro, ella misma, con lo pequeñita que era, pero hacía de niñera de nosotros. Yo tenía 3 años, un hijo del que habían asesinado en el pueblo tenía 4 y otro que tenía 2. Pues ella, al no quedar nadie en casa, porque había quedado una tía mía que tenía 16 años y un tío mío que tenía 13. Es lo que habían quedado en casa para cuidar para sacarnos adelante. Yo, desde luego, mi abuela y mis tíos, siempre he dicho que he tenido 3 madres. Mi madre, la que me parió, mi tía y mi abuela. Y un padre, aparte del mío, que fue mi tío, con 10 años más que yo, y a los 13 años se hizo un hombre y sacó la casa adelante. Eso, aparte que era muy inteligente, en fin, todas las cartas que hay por ahí que le escribía, son 150 cartas solamente en un año, hay algunas que son tremendas, hay unas que son, bueno, pues que no sé cómo. Hay una que dice de las primeras, cuando vienen, se enteran, por yo qué sé, por cosas que hay, como allí del pueblo había, en la cárcel había 20 y tantas mujeres y 20 y tantos hombres, pues escribían los unos a los otros del pueblo y tal, y rumores, todo eran rumores. Entonces cuando se enteraron que iba a venir mi abuela a recoger a mi hermano para llevárselo para ver si lo podían salvar, mi padre y mi abuelo le dice, cuando venga la Faustina, que era la hermana y la abuela y mi abuela, la Faustina era una hermana de mi padre y venía para ayudarle a mi abuela a recoger al niño, a ver si no lo podéis traer siquiera para verlo. No lo pudieron ver, ya no lo vieron, murieron los 3. Eso es la marinera. Es la marinera lo que puede sentir un padre cuando tiene 2 hijos y una mujer y una familia, porque mi padre, según me han contado todo el mundo, era una cosa tremenda, y no poderles ayudar, no poderles ir a por un trozo de pan para socorrerlos, no poderle dar 10 pesetas, cuando en una carta dicen que entre los dos, entre el hermano y él, han reunido 10 pesetas para mandárselos para que compre sellos, porque no tenían sellos para escribir. Los sellos, les dice en una carta, dice otro tío mío, del hermano de mi padre, que les manden sellos porque allí les cobran como 3 veces lo que vale un sello, los carceleros, la escoria, porque eso lo que había allí era escoria. ¿Cómo podrían gente normal ayudar a hacer tantas barbaridades como estaban haciendo los que estaban dirigiendo esa represión tan enorme y tan brutal y tan sin sentido y tan injusta?
claro, no había manera de llevar eso adelante si no era con ese terror y con esa mi madre. Bueno, hasta cuánto hemos tenido, pues hasta ayer mismo, como aquel que dice. Mi madre, cuando yo ya me vine a Madrid, o alguien, y me decía, tú cuando alguien te diga para entrar a trabajar a algún sitio y te pregunte, claro, tú no tienes padre, ¿dónde ha muerto tu padre? Mi madre me decía, tú no digas que ha muerto en la cárcel, que lo han fusilado, tú di que murió en la guerra. Encima había que llevar esa vergüenza, es que, claro, yo estoy contando mi historia, creo que habrá habido algunas, mucho peor todavía, porque el día que asesinaron a mi tío, la primera víctima que hubo, cuando les dejaron allí en la puerta de esos 4 fusileros o 10 o los que fueran, con la orden de matarlos, el terror ese después del dolor de que mi abuelo y mi padre fueron a enterrar a mi tío, porque si no lo tenían que enterrar antes de que amaneciera. Los que quedaran allí en la casa, estábamos todos mis tíos y los nietos, que éramos, pues ya estoy contando, pequeñitos, vamos, que estaríamos ya dormidos a esas horas de la noche y todo eso, pero es que te queda con la poca edad te queda, y luego vas viendo toda la cantidad de desgracias. Mi madre salió de la cárcel y para evitar que llegara al pueblo en el coche de línea, en el correo, que ya se llamaba entonces el correo, le dice mi abuela que se baje, que saque billete para el pueblo de Alcocer, que está a 15 kilómetros, que bajará mi tío y otra de las que venían, el hijo de otra mujer que venía de allí de Durango, para evitar que estuvieran esperándolas allí y las insultaran, se rieran y todo eso. A mí me bajaron también. Yo ese día no me acuerdo, pero cuando yo vi a mi madre, yo no sabía que era mi madre. Hay que imaginarse un año. El dolor de una madre que ha estado suspirando por su hijo, ya que le queda solo uno, ha estado suspirando todo un año por su hijo, y que no es que yo la rechazaras, pero que no me tirara a sus brazos como cuando un niño se tira a los brazos de su padre o de su madre. Luego ya, claro, sí, luego ya yo con mi madre, yo no he visto, yo no creo que haya en el mundo, un hijo y una madre que hayan tenido tanto cariño el uno al otro como yo, dentro de que hemos estado muy pocas épocas conviviendo. Primero, cuando mi madre llegó al pueblo y claro, ya tuvo que quedar allí, vivía y tal, pero empezaron a acosarla, los fascistas empezaron a acosarla, que se querían acostar con ella, que sí. Mi madre, claro, en una ocasión a uno allí le dijo que a mi madre que qué tal andaba, y dice, ¿cómo que qué tal ando? Dice, no, ya me entienden, ¿no? Dice, si estuviera aquí Jesús se llamaba mi padre, no me dirías tú a mí eso. Dice, además se lo voy a decir a tu mujer, se estaba casado también. Bueno, pues con todas estas presiones y mi madre se vino a vivir, a trabajar a Madrid, a servir de sirvienta en una casa, estuvo sirviendo. Yo me acuerdo que me trajeron, tenía 5 años, me trajo mi abuelo, y yo era un niño muy, bueno, tengo por ahí fotos muy majo, no por presumir, pero y con un pelo bonito y tal. Y mi abuelo, el padre de mi padre, que era muy cerrado, analfabeto total, buena persona, muy trabajador, decía que era de derecha, pero no sabía él lo que eran las derechas y las izquierdas, con tanta... Y me cortó el pelo al cero. Cuando me vio mi madre con el pelo al cero, tengo fotos por ahí, unas fotos por ahí paseando con ella, ahí. Y bueno, pero luego ya, bueno, yo cuando mi madre iba allí de algunos días que tenía de vacaciones al pueblo, yo no me soltaba, yo era una garrapata
abrazado a ella. El día que se venía, el coche pasaba por allí a las 6 de la mañana, claro, yo estaba dormido y no sé cómo se arreglaría para despegarme de ella. Pero cuando yo me despertaba, todos los días, cuando yo me despertaba, lo primero que hacía era salir corriendo a ver dónde estaba mi madre, como un loco. Claro, la veía por ahí ya. El día que mi madre se tenía que venir, que ya se había venido, ese día yo, para mí era, bueno, pero es que lo tengo aquí. Eso era una cosa que como loco, buscándola por todos los lados, a casa de mis primos iba a todos los lados, llamándola como loco, pero claro, ya no estaba. Eso para mí era como otro día. Eso, ¿cómo podré yo acordarme? Que yo tendría 3 años, los cumplo en septiembre y debió ser en junio o julio, ella había venido de la cárcel y el cementerio de Guadalajara está en un terrero que es tierra de arcilla, tierra de esa que si llueve se pega mucho, o sea, a los zapatos, a los calzados. Y vino mi madre con otra amiga de allí del pueblo y yo, vinimos a Guadalajara. Y yo ni me acuerdo del coche que vinimos, en el correo, ni nada. Yo solamente me acuerdo de la entrada del cementerio, que no me hace falta que me digan esto es el cementerio, cuando he ido otras veces. De la entrada del cementerio estaba todo, había un montón de, por lo menos por donde íbamos nosotros, levantados de zanjas para como todos los días mataban a 15 o 20, y mi madre allí llorando. Llovía ese día, bueno, como llovía, y mi madre llorando como una magdalena. Ay, si estará aquí, y estará en esta zanja, en esta otra, o sea que, y en esos días, como había habido el mito de que mi padre se había escapado y todo el mundo pensaba que se había ido a Francia, pues mi madre estuvo indagando, todos esos días estuvo indagando, y ya dio con pasándose por una prima de mi padre, dio con uno de los militares que estaban encargados de llevar las camionetas, que lo llevaban desde la cárcel a las tapias del cementerio, que todavía están ahí los agujeros de las balas, y le contó la historia. Dice así, sí. Dice, ya sé quién fue. Dice, fue uno que se escapó, dice, a pesar de que iban atados con las manos aquí, le dio así a cada uno de los que llevaban al lado, le dio así, como ya te digo que mi padre era un prodigio de la naturaleza, Bueno, si en estos tiempos hubiera podido ser deportista hubiera ganado todo, porque era, aparte de buena persona, de cariñoso, todo el mundo me lo ha dicho, ¿no? Mi madre pero yo no voy a querer a creer a mi madre, porque tanto que lo quería, pero creo a todo el mundo que me lo ha dicho. Y dice, sí. Dice, lo cogieron, se metió por ese callejón y había unos lavaderos, allí había de los lavaderos aquellos que la llamaban las mujeres entonces, había unos lavaderos, y pasó por allí corriendo, con las manos incluso todavía atadas, y las mujeres que había allí se asustaron. Incluso yo estaba hablando con una de las que había allí, de las que había ese día allí, estuve un día hablando con ella, porque era una finca, y dice, y ya allí lo cogió la Guardia Civil, o sea, lo cogieron y se lo entregaron a la Guardia Civil, y dice, pero no se pudo escapar, dice, bueno, eso tuvo, porque se enteró todo a Guadalajara, los presos, que cuando los sacaban, pues los que se quedaban dentro miraban cómo se los llevaban, y cuando se escapó, a mí me lo han dicho, los del pueblo que estaban allí, otros del pueblo, que luego los mataron después, dice, joder, dice, bueno, yo no sé cómo pudo hacerlo, con las manos atadas, saltar del camión y tal, y las balas, le tiraban las balas, pero no le dieron, hasta que ya lo perdimos de vista y no le dieron. Y claro, dice mi madre lo que también tenía mucha, dice, pero usted sabe si al soldado al militar, usted sabe si lo torturaron, si tenía, dice, no señora, dice, lo único que tenía era las manos de aquí donde iba atado con una cuerda esta de parto, ensangrentadas, pero lo demás no le habían
Los detuvieron ahí a las 11 de la mañana, se lo llevaron y la Guardia Civil fue la que lo mató y lo enterró. Y bueno, ahí ya se acabaron digamos, las cosas fuertes, pero es que la vida que ha habido después ha sido fuertísima también, fuertísima. Mi vida pues ha sido yo viendo a mi madre sufrir y sufrir cuando nos acostábamos, cuando era pequeñito y me acostaba con ella, y todavía decía, la pobre mujer, porque decía la hija, vamos a rezar para que al abuelito, a su padre, a mi abuelo, al hermanito y al padre y al tío les salven las ánimas. Ya no sé cosas que decir. Y rezábamos todas las noches. Pero es que el ver a mi madre cómo lloraba y le decía, ay mamá, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras tanto? No, hijo mío, no pasa nada, que me duele la cabeza. Y yo con el mito de lo de mi padre, que se había escapado, y mucha gente todavía del pueblo me decía, dice, el día que venga tu padre, muchos ya verás lo que van a hacer. Pues yo soñaba muchas veces. Yo le decía a mi madre al día siguiente, ay mamá, esta noche ha venido padre y me ha dado un abrazo muy fuerte. Porque es lo que... Bueno, y claro, y mi madre se ponía a llorar, Por un día que ella fue, cuando estaba trabajando aquí en Madrid, fue al pueblo, pues a la fiesta, no iba a la fiesta, pero como cuando daban las vacaciones, que en el mes de septiembre, y me llevó unos pantalones bombachos, que se decían bombachos, que eran, bueno, y una camisita, una blusita muy bonita y tal, y me estaba vistiendo para ir a misa. Joder, con la misa de los cojones. Pero que es que todavía estaba metido todavía en la gente de eso de los curas, de la iglesia, de Dios, y entonces los tenían a la gente tan anestesiada con esas gilipolleces. Bueno, y me estaba eso y se pone a llorar como una... Digo, pero mamá, ¿por qué lloras? No me dices que estoy tan guapo. Dice, ay, hijo mío, si te viera tu padre y el abuelo, lo guapo que estás y lo grandote que estás, porque según yo me crié muy desarrollado. Bueno, yo a los 12 años ya trabajaba como los que tienen 20 o 30. Yo me cargaba los costales del trigo, los sacos, labraba, cavaba, segaba, todo como los mayores. A partir de los 14 años ya no, pero era un niño, era muy travieso, que culpa de mis travesías fue que mi abuela le dijo a mi madre que no podía conmigo, que un día me iba a pasar algún accidente y que tenía que irse ella a cuidarme para que tuviera, en fin. Y mi madre se fue al pueblo por presiones y tal, se casó con otra persona. He tenido 4 hermanos más y bueno, la cosa no resultó porque esta persona no era la adecuada. Era buena persona, pero no era la adecuada para... Bueno, no hubiera sido ninguna. Según yo he visto que mi madre y mi padre no hubiera sido ninguna, porque se ponía a mirar una cosa y a mirar otra y no tenía punto de comparación. Y mi madre a mi padre nunca lo olvidaba. Ha estado enferma, no ha estado demasiado con el Alzheimer, pero ha tenido Alzheimer, y algunas veces me decía a mí, se acordaba de mi padre y de su padre, porque ella a su padre, según me ha dicho a mí siempre, que estaban muy unidos, o sea, se querían, en fin, todos los padres quieren a los hijos, pero por lo visto mi madre y mi abuelo era una cosa tremenda, y lo de mi padre lo mismo. Mi padre
yo no sé, no había ocasión que no me dijera, tienes que ser como tu padre. En una ocasión me dice, hijo mío, dice, ¿cómo eres tan serio, tan cerrado, con lo abierto y lo cariñoso cómo era tu padre? Claro, yo no lo sé si será por la vida que he tenido que ir sufriendo, que me he encerrado en mí mismo, y ahora es cuando estoy un poco más abierto, aunque mi madre siempre me decía que has sacado muchas cosas de tu padre, pero ya cuando fui en una ocasión me dijo, y todo esto, en una ocasión cuando ya empecé yo a leer las cartas ya, porque no me las quería dar, decía, tengo muchas cartas para que vean, porque la familia de mi padre echaba la culpa de todo lo que le había pasado a mi padre por haberse casado con mi madre, por haber entrado en una familia de izquierdas y tan comprometida con la República y con todas esas cosas. Y cuando, bueno, fue una cosa terrible lo que la insultaron a mi madre, bueno. Y entonces, pues, bueno, no sé, la cuestión es que las cartas, todas estas cartas, toda la historia que me iba contando algo y tal. Y bueno, ya cuando seas mayor ya te daré todas las cartas para que veas que todo lo que dicen tus tíos no es verdad, que tu padre... Voy a leer la primera carta desde la cárcel. Es carta de Vicente Mellado, mi abuelo, a Jesús Calvo, mi padre. Mi abuelo está todavía en Sacedón, todavía no ha llegado a Guadalajara, a la cárcel de Guadalajara. Esta carta la escribe sin saber todavía de cierto si va a llegar o no va a llegar. Sacedón, 5/7/39. Jesús, mi padre. Querido hijo Jesús, ayer 4 recibí carta de Bernarda, mi madre y la mujer de Jesús, y la hija de mi abuelo. En ella me decía que el niño, mi hermanito, por Jesúsín, está malillo, que dicen que tiene sarna, que el niño tiene que estar en la cama, y ella con él. Dice que vayan a por el niño, así que la carta la mandé a casa, que a ti te vio en misa, que no te ha podido escribir por no tener sello. Creo que estará hoy de mandadero el pollero. Este pollero era el recadero que llevaba los recados, los paquetes, de uno para otro. Pregunta, a ver, no te he escrito antes porque no sabía a dónde estabas, y te escribo sin saberlo de seguro. Me creo que estarás donde está ella. Donde está ella se refiere a mi madre, en el mismo edificio, aunque en sitios distintos, que es la misma dirección tuya, o sea, la que te pongo a ti. No sé cuándo saldremos. Por aquí todos estamos bien, deseando encontréis bien Valentín, que es el hermano de mi padre, y tú igualmente. Recuerdos para todos los del pueblo. Recibe un fuerte abrazo, Vicente Mellado. Y aquí está la que le escribe mi padre a mi madre, Chatilla, la llamaba Chatilla, mi padre y mi madre. Hoy he tenido carta que me escribe el padre. El padre lo considera como padre al suegro, el padre de mi madre, y dice que han venido a por el niño. El niño es mi hermanillo, que estaba muy delicado. Que han venido a por el niño la abuela. A ver si podéis mandarlo siquiera para verlo antes que se lo lleven. Sin más, a ver si me escribes de seguida, Jesús. Y ya ahí termina la carta. Es una